inicie con el primer bloque programado para ese momento de la asistencia técnica. Adelante. Muchas gracias, estimada Liz. Muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Voy a compartir mi pantalla. A ver, la pongo en modo presentación y ya se debe ver, ¿no? Entonces vamos a dar inicio. Como bien lo mencionó la especialista Liz, en nuestro primer bloque, lo que vamos a abordar es el uso o los hallazgos de aprendizaje de la ENLA 2024. Yo soy Emilia del Busto, especialista de la UMC, y estaré con ustedes en esta primera parte de la presentación. Cuando hablamos de las evaluaciones ENLA, en este caso, debemos entender principalmente cuál es la finalidad, ¿no? Y en qué consisten las evaluaciones. Porque generalmente, y quisiera decir antiguamente, cuando hablábamos de evaluación era una palabra, un término, un proceso que generaba tensión, ¿no? A diferentes niveles, tanto a los estudiantes como a los docentes, ¿no? A toda la comunidad educativa en general. Y precisamente por eso es que en esta primera lámina lo que queremos es destacar por qué son importantes las evaluaciones, ¿no? Entender que lo que nosotros pretendemos desde UMC a través de la ENLA, ¿no? Es proporcionar un diagnóstico. ¿De qué? De los logros y las dificultades de los estudiantes, ¿no? A mí me gusta mucho siempre hacer un comparativo con una situación que podamos vivir nosotros en otro ámbito, ¿no? Ahora que en algunas regiones, ¿no? En Lima, por ejemplo, ¿no? Donde me encuentro yo, está haciendo frío y ya empiezan a sentirse algunos síntomas, ¿no? Ya se congestiona la nariz o la garganta empieza a molestar, a doler, a arder. Y es en estos casos cuando nosotros acudimos a una posta médica o a un centro de salud. Cuando vamos, le manifestamos al doctor, ¿no? O a la persona que nos atiende eso que les he dicho, ¿no? Esos síntomas que son visibles, que son palpables, que podemos nosotros, sin saber la causa, ¿no? Pero nos damos cuenta de cómo se manifiesta una posible enfermedad, un posible resfrío, una posible gripe, ¿no? A partir de esos síntomas que nosotros les hemos mencionado a la persona que nos atiende, tal vez con eso nada más nos pueda decir el médico, mire, usted tiene esto y nos receta algunos medicamentos. Puede que en otros casos nos diga, tienes que realizarte una prueba para, por ejemplo, imaginemos por COVID, para descartar que se trata de COVID, ¿no? Y luego ya con ese resultado de la prueba, ¿no? del COVID y nuestros síntomas nos pueden recetar finalmente. Entonces, más o menos funciona de esa misma manera en el ámbito educativo. Los estudiantes tienen o manifiestan unos síntomas. Esos síntomas, ¿de qué manera son observables o cuándo los vemos? Los vemos cuando ellos rinden una evaluación, ¿no? Ellos, los estudiantes, pues responden su prueba de lectura y de matemática, en el caso específico de la ENLA, y a partir de ello, el equipo de UMC hace el procesamiento de esta información, hace esa interpretación y emite unos resultados con logros, ¿no? Con dificultades, ¿no? Que es lo que vemos en esta diapositiva. Que no es otra cosa que decir, a partir de la evaluación que te hice, de la prueba, ya tu diagnóstico es este. Y a partir de ello, como estamos en un país grande, diverso, con realidades distintas, muchas veces por estratos, por regiones, entonces no podemos dar una única receta, porque no estamos cerca de todos, pero podemos dar pautas generales para que ustedes en sus regiones, en sus UGELs, en sus instituciones, puedan hacer la receta específica y con eso curar o mejorar la situación, en este caso de aprendizaje, de los estudiantes de sus regiones, de sus instituciones educativas, de sus UGELs, ¿no? Más o menos así funciona. Y es así como deberíamos empezar a entender todos estos procesos continuos que realizamos desde UMC. Un diagnóstico que nos va a dar información y que esa información no se debe quedar allí una vez al año, sino que debemos usarla. Usarla, como les he dicho, a diferente nivel.
Y eso es lo que mencionamos acá en esta diapositiva en el segundo párrafo, ¿no? La ENLA lo que hace es generar información valiosa para que se pueda tomar decisiones basadas en la evidencia. La evidencia son los resultados, ¿no? Que se han arrojado, han salido de esta interpretación, de este procesamiento de las pruebas. En todos los niveles del sistema educativo, porque como les digo, sabemos que en el proceso educativo están involucrados diferentes actores, ¿no? Entonces habrán algunos actores que puedan tomar decisiones desde la gestión, habrán otros actores que sus decisiones serán más pedagógicas, me refiero en la institución educativa, ¿no? Entonces, brindamos información para todos. Ese es el punto de partida. Entonces, una vez entendiendo la verdadera razón o la razón más importante de la evaluación ENLA, ya podemos pasar a lo siguiente, ¿no? A contextualizar un poquito más cómo fue la ENLA 2024. En esta evaluación que se realizó el año pasado, cuyos resultados son los que mencionamos o vamos a mostrar el día de hoy, ¿no? Ha sido realizada a dos grupos de estudiantes. A los estudiantes de cuarto grado, con un alcance censal, lo que significa es que han participado los estudiantes de todas las escuelas del Perú, donde haya habido más de 5 estudiantes por sección, y a los estudiantes de sexto grado de primaria, con un alcance muestral, que significa que no se evaluó a todos los estudiantes a nivel nacional, sino que se escogió una muestra representativa que que permita generalizar los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en sexto grado se escogió de diferentes regiones, de diferentes estratos, algunas escuelas para ser evaluadas. De manera que esos resultados puedan permitir generalizar o extraer conclusiones, formular conclusiones de todos los estudiantes de sexto grado, ¿no? A partir de ese pequeño grupo. ¿Cómo se hace esto? Escogiendo, ¿no? la muestra de una manera, pues, confiable, ¿no? No podíamos escoger únicamente, digamos, de la región sur, porque ¿qué pasaría con los de la región norte y los del centro? No podríamos escoger solamente los de un área urbana, porque nos interesa saber qué pasa en un área rural, ¿no? No podríamos escoger solo gestión pública porque no estaríamos atendiendo a los de gestión privada. Entonces, se trata de que en esta muestra representativa haya de todo un poquito para luego generalizar, ¿ya? Y esta diferencia en el alcance, lo que nos permite es tener resultados a diferente nivel. Cuando veamos más adelante los resultados, vamos a ver que en cuarto grado tenemos resultados a nivel nacional, en sexto también nacional, en cuarto tenemos a nivel regional, ¿no? En sexto también, pero en cuarto y en sexto también tenemos por estratos, eso quiere decir por grupos específicos, ¿no? Como les decía, esos estratos pueden ser hombres-mujeres, pueden ser tipo de gestión pública-privada, pueden ser área rural o área urbana, entre otros, ¿no? Y lo tenemos en ambos casos. Pero hay una diferencia entre cuarto y sexto, que es que debido al alcance censal, en cuarto podemos tener resultados por UGEL y por institución educativa, incluso dentro de las instituciones educativas por estudiante, ¿no? De manera que se conoce, claro, porque han sido evaluados todos, ¿no? En el caso de sexto no podríamos tener por estudiante porque, como les decía, hemos evaluado a una muestra, ¿ya? Otra característica en común de las pruebas es que han sido evaluadas las mismas áreas en ambos casos, tanto en cuarto como en sexto. Se evaluó matemática o la competencia matemática, que para la evaluación de la ENLA, la competencia matemática es una sola y dentro de ella están comprendidas las 4 competencias del área del CENEP, del Currículo Nacional. Es decir, dentro de la evaluación de la competencia matemática de la ENLA, vamos a tener algunas preguntas de la competencia de resolver problemas de cantidad, otras de resolver problemas de gestión de datos, otras de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, y otras preguntas de forma, movimiento y localización. De la misma manera en sexto. Y en el caso de comunicación, se evaluó lectura, tanto en cuarto como en sexto grado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos 2 puntos importantes. Uno, ¿qué queremos con la prueba? No queremos tenerle temor a esta prueba, sino más bien entenderla como una forma de obtener información que me sirva para tomar decisiones, y ya tenemos caracterizados los 2 grupos que han sido evaluados. Ahora es importante también
porque estos colorcitos y estas etiquetas, estos nombres, perdón, los vamos a ver a lo largo de los informes, ¿no? Lo ideal es que ustedes, y de los resultados, lo ideal es que el día de hoy nosotros, porque tenemos un tiempo específico para esta presentación, les podamos ofrecer a ustedes lo más importante o una síntesis. Pero lo que ustedes tienen que hacer, lo que les corresponde y a ustedes, es que puedan descargar los resultados completos, ¿no?, en las páginas web, ¿no?, de UMC o en el SICRECE, que es esta plataforma donde también tienen información, para que desmenucen, contextualicen la información que les corresponde a ustedes, ¿no? Por región, por UGEL, por institución educativa, o lo que ustedes prefieran. Entonces, es importante que entiendan qué significa cada color y cada término, porque la ENLA tiene dos formas de presentar sus resultados. La primera forma es la que ven en la parte superior de la pantalla, que es la medida promedio. Todos tenemos más o menos una idea en la vida cotidiana de lo que es el promedio, ¿no? Sacamos a veces la cuenta y decimos, el promedio es tanto, ¿no? Yo pago en promedio tanto mensual por un servicio, por ejemplo, ¿no? O estamos en un grupo de personas y decimos, en promedio tenemos, no sé, tal edad, ¿no? Algo así. Ahora, de la misma manera, los resultados de la ENLA pueden darse por medida promedio, que consiste en que de un grupo de estudiantes se suman sus resultados y se divide entre la cantidad de estudiantes que hayamos cogido, ¿no? Puede ser, si somos 5 estudiantes, sumamos estos 5 resultados, lo dividimos entre 5 y decimos, ya, la medida promedio de estos estudiantes es tal. Es una medida representativa. Esa es una forma, ¿ya? Nos permite tener una información en un número para decir más o menos cómo están, qué tan bien o qué nos falta mejorar, cuánto nos falta mejorar, a partir de una cifra, ¿ya? Y la otra forma en la que UMC reporta sus resultados son los niveles de logro, que es lo que vemos en la segunda parte de esta diapositiva. Los niveles de logro son los siguientes, o consisten en lo siguiente, ¿no? Cada estudiante, de manera individual, ya no los agrupamos, ya no sumamos, sino cada uno tiene un puntaje. De acuerdo a ese puntaje, se puede ubicar en cada uno de estos recuadros con información, que son los niveles de logro. Un estudiante, según su resultado, puede estar en satisfactorio, en proceso, en inicio o en previo al inicio. Y eso nos dice cuánto ha logrado el estudiante. Y ojo con esta parte, qué ha logrado el estudiante. Ya no es solo un número, como en la medida promedio, sino que aquí, en el nivel de logro, en lo que nosotros debemos enfocarnos es en lo que significa cada colorcito o cada nombrecito, ¿ya? Vamos a describir qué significa cada uno. Recordar que anteriormente teníamos 3 niveles de logro: en inicio, en proceso y en satisfactorio. Voy a empezar por el satisfactorio. En el satisfactorio están aquellos estudiantes que han logrado todos los aprendizajes esperados en el ciclo, ¿no?, de acuerdo a lo que establece el currículo nacional. Ustedes deben saber, ¿no?, deben haber ubicado ya en cada competencia que en nuestro programa curricular, ¿no?, en nuestro currículo nacional, que está estructurado por ciclos, ¿no?, tenemos una página con los estándares, es decir, con los aprendizajes que el estudiante debería alcanzar al finalizar cada ciclo. Entonces, toda esa descripción del CENEP para el ciclo, ¿no?, que corresponda, en el caso de 4º grado, es el 4º ciclo, en el caso de 6º grado, es el 5º ciclo, según el currículo nacional. Toda esa descripción que corresponda es los aprendizajes esperados, lo que él debería lograr. Si un estudiante en la evaluación dio evidencia de eso, entonces diremos que está en un nivel satisfactorio. Pero la realidad la realidad nos dice que no siempre los estudiantes o el 100% de los estudiantes logran alcanzar los aprendizajes esperados, como quisiéramos, ¿no?
Entonces, habrán estudiantes que logren solo algunos de esos aprendizajes esperados. Por eso decimos el estudiante logró parcialmente los aprendizajes esperados. Aquellos estudiantes que a partir de su prueba nos den evidencia de haber logrado solo alguno de esos aprendizajes esperados del ciclo, están en proceso o son lo que nosotros le llamamos en proceso. También hay estudiantes que nos dan, de acuerdo a cómo han respondido en la prueba, nos dan información de que no han logrado ninguno de los aprendizajes esperados para el ciclo, sino que han respondido únicamente o nos dan evidencia de haber aprendido o contar con aprendizajes básicos, elementales, que podrían ser del ciclo anterior, de grados anteriores. Aquellos estudiantes que no hayan, según los resultados de la prueba, a darnos evidencia de que tienen aprendizajes esperados, ni parcialmente, ni la totalidad, sino aprendizajes básicos elementales que no corresponden al grado o al ciclo, sino a otros menores, son los de inicio. Hasta ahí están los tres que teníamos antiguamente, ¿no? En los antecedentes de la ENLA, que fueron la ES, la EM, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que en su momento, cuando revisábamos los resultados, nos dábamos cuenta tristemente que habían estudiantes que tampoco contaban con aprendizajes elementales para encontrarse en inicio. Y por eso se crea o se agrega un nivel previo al inicio. En este nivel estarán los estudiantes que todavía no han logrado los aprendizajes elementales como para decir que están en inicio. ¿Ya? Entonces, esos 4 son los niveles de logro. Entonces, de ahora en adelante, más allá de decir estoy en satisfactorio, mis alumnos están en satisfactorio o en proceso o en inicio, debemos entender mis alumnos lograron la totalidad de aprendizajes esperados del ciclo o mis estudiantes han logrado algunos de estos aprendizajes, cuáles serán los que no, y a partir de ahí viene la toma de decisiones. ¿Qué hacemos para que logren todos? Mis estudiantes están en inicio, es decir, no han logrado los aprendizajes esperados, ni parcial ni totalmente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo que debamos mejorar? ¿Por qué se habrá dado esto? ¿Cuál es la causa y cuáles son las acciones de mejora? Y de la misma manera en previo al inicio, ¿ya? Y ahora, ustedes dirán cómo a partir de la prueba nosotros podemos ubicar a los estudiantes en estos 4 niveles de logro, que esto es muy importante que lo entendamos, ¿ya? Entonces, imaginemos un cuadernillo de la prueba que tiene una cantidad de ítems, ¿no? Una cantidad de preguntas. Cuando se elabora esa prueba, que no se elabora de un día para otro, sino que se hace todo un proceso en el que se proponen preguntas, ¿no? Se reúnen personas especializadas en evaluación, en toma de decisiones, y se pasa por varias etapas de revisión para que esas preguntas respondan a algunos desempeños, ¿no? O indicadores que nos den información del nivel de logro. ¿Ya? Entonces, en sencillo, van a ver de esa cantidad total de preguntas de la prueba, algunas preguntas que nos den información sobre los aprendizajes elementales, que serán las más facilitas. Habrán algunas preguntas que nos den información sobre si el estudiante está en proceso porque tienen algunas características más o menos del ciclo. Entonces ahora tienen diferentes dificultades, mejor dicho, ¿ya? Sencillas, medianas y unas un poco más demandantes. Según lo que los estudiantes han respondido, ¿no? Van a obtener un puntaje. Y ese puntaje nosotros nos va a permitir ubicarlos en estos 4 niveles. ¿Por qué? Porque sabemos cuántas preguntas son sencillas. Si el estudiante respondió todas las preguntas sencillas, estará o habrá llegado desde la parte más bajita, desde un puntaje 0, digamos, por ejemplo, hasta un 527, que ha sido una medida para una de las pruebas. ¿Ya? Ahorita les explico eso. Entonces, si ellos han logrado hasta 527, no más, quiere decir que era el puntaje máximo que ellos podían haber alcanzado respondiendo preguntas sencillas de inicio y de previo al inicio. Diremos que el estudiante está en inicio. Si ellos no han logrado 527 o 526 o 433 o en este intervalo, sino que han obtenido 431 o menos,
diremos que esos estudiantes están en previo al inicio, porque no han logrado responder todo lo necesario para ir subiendo. Ahora, ¿qué pasa? Si un estudiante respondió las más sencillitas, pero algunas ya de una complejidad moderada o demandante, si llega hasta el 603, hasta el 602, perdón, diremos que está en proceso. Es decir, un estudiante que se ubica en proceso es el que ha respondido preguntas sencillas de inicio y preguntas de proceso. Y si un estudiante obtuvo de 603 a más, quiere decir que respondió preguntas sencillas, algunas preguntas de los aprendizajes esperados y todas las preguntas de los aprendizajes esperados. No la totalidad, por eso van a haber algunas con 603, 604, 605 o más, ¿no? Dependiendo de lo que hayan respondido. Pero establecemos una medida mínima que nos pueda decir, ah, sí, está logrando todos los aprendizajes esperados. Entonces, decimos por esto que los niveles de logro son inclusivos. Según la prueba, reitero, si respondió lo básico, estará en inicio. Si respondió menos de lo básico, menos de las preguntas sencillitas, en previo al inicio. Si responde lo básico más algunas de las que corresponden al ciclo, estará en proceso. Y si responde las de los elementales, las básicas, las facilitas y las que nos den información de la totalidad de aprendizajes esperados, ya sea de un 603 a más, no estarán en satisfactorio. ¿Ya? ¿Cómo se han establecido estos números que no son exactos para todos los grados ni para todas las áreas? Este es un ejemplo que he tomado, creo que de matemática y de sexto, me parece. ¿Ya? La idea es que estos números salen precisamente del momento en el que se elabora la prueba, ¿no? Se elabora la prueba y como hacemos análisis comparativos, entonces se establecen estas medidas para poder compararlas en el tiempo, porque acuérdense que nosotros cuando ofrecemos resultados no hablamos únicamente del presente, sino traemos información de años anteriores. Entonces estos números que llamamos puntos de corte están definidos para todo un ciclo de evaluaciones, que nos permitan ver la evolución de esos resultados en el tiempo. Esos son los que definen este grupo de especialistas, ¿no? Este grupo de evaluadores, ¿no? De pedagogos también, de curriculistas, que pueden decir más o menos cuál corresponde a cada nivel de logro. Y es esta la forma, ¿no? Es esta un punto importantísimo que nos ayuda a nosotros a hilar esto, ¿no? Cómo a través de una prueba podemos nosotros tener estas conclusiones, de dónde se encuentran, ¿ya? Hemos terminado la parte general. Me tomo aquí bastante tiempo yo por el hecho de que me gusta que entiendan esto. Ahora vamos a ver en sí los resultados, donde vamos a aplicar lo que hemos visto, ¿ya? Empezamos con cuarto grado, matemática. Y vemos aquí que son resultados por cantidad, es decir, por medida promedio, ¿ya? Vemos resultados del 2023 y del 2024, porque como les decía, hacemos un comparativo en el tiempo. Entonces tenemos en la 2024, en la 2023. Y vemos que tenemos resultados nacionales y resultados, en este caso les vamos a mostrar de escuelas rurales. ¿Qué vemos? También vemos los niveles de logro, ¿no? Podemos ubicar según su resultado, ¿no? Y ahora vamos a leer lo importante. Notemos que en la actualidad, o en el 2024, última prueba, la medida promedio a nivel nacional de los estudiantes de cuarto grado fue 471. En el 2023 fue de 451. Esto es positivo. ¿Por qué? Porque quiere decir que de un año a otro los resultados han mejorado 20 puntos. De la misma manera, del 2023 al 2024 en las escuelas rurales, se pasó de un 400 a un 422. Es decir, ha habido un incremento en la medida promedio de 22 puntos. Esto es buenísimo. Pero no quiere decir que estemos exentos de tener todavía desafíos. ¿Por qué? Porque miremos ahora lo transversal. Según estos resultados, estamos en 451. ¿En qué nivel de logro nos ubicamos? Si vemos la región horizontal, en proceso. En 471 seguimos en proceso. Es decir, a nivel nacional, los estudiantes de cuarto grado de primaria logran o han logrado parte de los aprendizajes esperados para el ciclo. No todos. Y ese es el desafío, que queremos que logren todos los aprendizajes esperados, o sea, que pasen al satisfactorio.
En las escuelas rurales pasa más o menos similar, pero, ¿no? Estábamos en 2023 en inicio, es decir, no lograban ni uno solo de los aprendizajes esperados, sino solo aprendizajes elementales, es decir, de los grados anteriores. La buena noticia es que con este incremento hemos llegado a la línea base del proceso. Es decir, recién podemos tener evidencia de que este grupo en rurales, ¿no? El grupo de los estudiantes de las escuelas rurales a nivel nacional, está logrando parcialmente los aprendizajes esperados. Entonces, el camino es bastante más larguito que la medida promedio, ¿no? Entonces, igual, esos son los desafíos. Hay que preguntarse, primero, ¿qué hizo que se aumente el puntaje, ¿no? La medida promedio. Esas acciones que se tomaron en su momento y que han permitido este incremento, hay que replicarlas, hay que continuarlas, hay que sostenerlas, hay que potenciarlas. ¿Qué hacemos ahora para dar este salto al satisfactorio? Es el desafío que tenemos, ¿no? Ahora, si vamos a los resultados por niveles de logro, vemos los colorcitos que ya habíamos analizado, lo que ya habíamos compartido, y vemos más o menos lo mismo. Hay mejora en la medida promedio y también vemos mejora en los resultados por nivel de logro. Entonces, cuando veamos estos resultados, y esto les sirve a ustedes para cuando analicen contextualizadamente por UGEL, por colegio, ¿no? Entonces, lo que debemos ver acá es del 2023 al 2024. Vemos que están los 4 niveles de logro. Lo primero que vemos es que el porcentaje de estudiantes de cuarto grado a nivel nacional que estaban en previo al inicio era 19,1 y ahora es 13,4. Es decir, ahora hay menos estudiantes en los niveles más bajos. Ya, se redujo y esto es bueno y es concordante con lo anterior, hay una mejora. Entonces ahora son menos los estudiantes que no tienen ni siquiera aprendizajes elementales básicos. En la otra parte, en la parte opuesta, ¿no? En lo más alto del gráfico, tenemos también un buen resultado, porque antes había 22,5% de estudiantes en satisfactorio y ahora hay 29,5%. Ha habido un incremento de 7 puntos porcentuales. Eso significa que ahora hay más estudiantes que han logrado la totalidad de aprendizajes esperados del ciclo. Entonces, concordamos con lo anterior en decir algo se hizo bien para reducir en lo más bajo y para mejorar en lo más alto. Cuando veamos estos gráficos, analicemos cómo se ha dado la movilización. En este caso también el proceso se mantiene y el inicio se ha reducido también un poquito. Entonces hay un salto fuerte que se ha dado hasta el satisfactorio y hay que ver entonces qué fue lo que impactó para que haya una mejora en ese satisfactorio. En las escuelas rurales, de la misma manera, ha habido una disminución significativa de 36,8 a 28,7. Entonces, más o menos son 8 puntos porcentuales de disminución en los niveles más bajos y hay un aumento de 2 puntos porcentuales en el nivel más alto. Entonces, de la misma manera, hay que pensar cuáles han sido, ustedes en trabajo colegiado, cuáles han sido esas acciones que han permitido que se dé este cambio, ¿ya? Y acá tenemos un ítem, ¿no? Un ítem para que cuando ustedes hagan su análisis, ustedes puedan ver cuáles son las características. Ya hemos dicho que lo que importa más es la descripción y no tanto el nombre de proceso satisfactorio, sino qué es lo que puede hacer el estudiante. Entonces, acá hay un ejemplo y para eso se lo estamos dejando, para que ustedes más o menos puedan ver la descripción del ítem. En este caso, es una pregunta que corresponde a un nivel satisfactorio en la que lo que importa es qué es lo que puede hacer, que en este caso es identificar una de las equivalencias expresadas en descomposición en grupos de 10. Vemos el ítem. Carmen tiene 54 soles en billetes de 10 y monedas de 1. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa el dinero que tiene Carmen? Si nos ponemos a pensar y no les damos alternativas, lo primero que nosotros pensaríamos es 54 es 5 decenas y 4 unidades. O sea, 5 billetes de 10 y 4 monedas de 1 sol. Vemos que en las alternativas no hay esa respuesta clásica. ¿Por qué? Porque en el colegio muchas veces les enseñamos que existe una única descomposición, 54 como 50 más 4, o como 5 decenas, 4 unidades. Pero el estudiante debe entender que no es la única forma de descomponer, sino que pueden descomponer como 40 más 14, que es la primera y es la correcta. A eso nos referimos que el estudiante identifica una de las equivalencias expresada como descomposición en grupos de 10, no la convencional, ¿ya?
Entonces, eso es lo que describe, cómo se describe lo que puede hacer el estudiante con un ítem de satisfactorio. Tarea para ustedes. Revisen los ítems liberados de los informes pedagógicos, ¿no? Y vean cuáles son las características de esas preguntas. Revisen también los estándares, los aprendizajes esperados, qué es lo que debería conocer o hacer el estudiante en ese ciclo, para que puedan tener una idea también de lo que ustedes pueden planificar en la clase, ¿no? En las aulas. Pasamos a lectura cuarto grado. Tenemos también resultados por medida promedio y vemos que de manera similar que en matemática ha habido un incremento tanto en nacional como en escuelas rurales de 11 puntos y de 24 puntos y que también nos mantenemos en un proceso, es decir, en lectura los estudiantes han logrado parcialmente los aprendizajes esperados y que en las escuelas rurales se pasó también de un inicio a un proceso. Es decir, también logran parcialmente los aprendizajes esperados. Nuevamente, preguntas para ustedes, para su reflexión colegiada, es cuáles han sido estas acciones positivas que deban continuar y cuáles son, y cómo potenciarlas para que el impacto sea mayor y se movilice hacia un satisfactorio. Lo mismo por niveles de logro. Acá vemos una diferencia y es importante porque en matemática veíamos cambio en el más bajo y en el más alto. Acá vemos cambio en el más bajo, que es bueno, porque hay menos estudiantes ahora en los niveles más bajos, pasó de 9,5 a 3,4, pero en el nivel más alto todavía no vemos un cambio significativo, hay 33 y 32,8. Entonces decimos, cuando no hay un cambio significativo, que más o menos está estable, no varió. Vemos que en proceso sí hay un gran cambio, de 28 a 39, entonces casi 10 y un poco más puntos porcentuales. Entonces, aquí decimos lo siguiente. Esta medida que entre 2023 y 2024 se implementó, tuvo un resultado que permitió reducir en los más bajos y tuvo un impacto hasta el proceso. Es decir, le faltó un poquito de punche, pero estamos en buen camino para lograr cambios en el satisfactorio. A diferencia que en matemáticas sí habían cambios hasta en el verde. Entonces, acá hay una pregunta adicional, ¿no? ¿Cuál fue o qué no permitió que ese salto no se dé hasta el satisfactorio, sino solamente hasta el proceso? En rurales, sí vemos algo similar a lo que veíamos en matemática. Reducción en el más bajito y aumento en el más alto. Es decir, se ha logrado que más estudiantes logren los aprendizajes esperados, ¿ya? Entonces, preguntas que siempre van a quedar para ustedes. Un ejemplo también, así como en matemática decimos que lo que importa es la descripción, aquí céntrense ustedes cuando reciban este material en ver la descripción. De lo que se trataba en este ítem era de que los estudiantes deduzcan relaciones de causa-efecto entre ideas del mismo párrafo, ¿ya? En cuarto grado. Entonces, identifiquen aquí en el texto, en este caso, la información que se está uniendo, ¿no? La causa y el efecto está al inicio y al final del párrafo, en este caso de la lectura a reír, del texto a reír. La pregunta está relacionando esos dos. Entonces, ¿qué hacemos en el aula con textos contextualizados de interés de nuestros estudiantes para que los estudiantes demuestren haber logrado esta habilidad, ¿no? Pasamos a los de sexto, ¿no? De manera similar, vemos los gráficos. Recuerden que sexto grado teníamos información muestral, no censal. Entonces no vamos a tener el mismo nivel de detalle. Por eso es que aquí estamos mostrando en una misma diapositiva promedio y niveles de logro. En la medida promedio a nivel nacional, lo que vemos es que en el 2022 ya no tenemos 2023. ¿Por qué? Porque como es muestral, la muestral anterior se realizó en el 2022. Por eso acá comparamos 2022-2024. Y vemos que en estos 2 años no ha habido un gran cambio. Estábamos en 517 y ahora en 514. Al ser una evaluación muestral, esto no permite decir que ha habido una evolución positiva ni negativa, sino que hay cierta estabilidad, no ha cambiado mucho, ¿ya? Estadísticamente. Lo que tenemos que pensar como desafío aquí es que se encuentran los estudiantes en sexto grado en inicio, es decir, no logran ninguno de los aprendizajes esperados para el ciclo, solamente aprendizajes básicos. Ejemplo, en el caso de matemática en sexto grado ya deberían tener aprendizajes referentes a las operaciones multiplicativas, pero solamente estos estudiantes logran aprendizaje sobre relaciones aditivas.
Son aprendizajes básicos que corresponden al ciclo anterior. Sí saben algo, pero no saben lo que corresponde, o no pueden hacer lo que corresponde al ciclo. Con eso nos referimos a que son aprendizajes elementales, sí importantes, pero que los debieron consolidar en su ciclo anterior y que ahora en este ciclo debían complementar con otros aprendizajes, ¿no? Un poquito más complejos, de acuerdo al grado del ciclo en el que están. Entonces ellos se han quedado aquí todavía. Por niveles de logro, tampoco vemos cambios significativos, ¿no? Como en cuarto grado que veíamos que las medidas se habían incrementado o reducido. Entonces también decimos que no hay cambios. ¿Qué nos preocupa acá? Que entre los niveles de logro más bajo, el de inicio y el de previo al inicio, tenemos más del 50%, ¿no? 57,1%. Más de la mitad de estudiantes de sexto grado a nivel nacional todavía no logran ninguno de los aprendizajes esperados, sino solamente elementales, o ni siquiera ellos. Esas son las preguntas ahora. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué están estos resultados así? ¿Qué nos ha faltado y qué podemos mejorar? Ítems, también para que ustedes quede para la tarea de ustedes, ¿no? Analizar estos ítems. En el caso de sexto, por ejemplo, lo que se pretende con un ítem de satisfactorio es lo que les decía, ¿no? Interpretar una situación vinculada a la descomposición de un número en grupos de igual cantidad. Es decir, multiplicativo, no aditivo. No sistema de numeración decimal, como lo vimos en el sistema de numeración decimal, porque es unidad, decena, centena, a eso nos referimos, en el caso de cuarto. Y ahora hablamos de multiplicativo, porque si leemos el ítem, decimos, ¿no? Tenemos un grupo de más de 20 amigos, ellos se formaron en grupo de 6 sin que sobre y falte, es decir, necesitamos un múltiplo de 6. Entonces debe ser 6, 12, 18, 24, 30, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas puede ser la cantidad de estudiantes? El estudiante tiene que haber hecho esa multiplicación que yo he hecho, ¿no? 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, y darse cuenta que es 24. Por eso es multiplicativo. Si un estudiante se quedó en aditivo, no resolvió esto, por lo tanto, no corresponde al satisfactorio, ¿no? Más o menos esa es la lectura que hacemos. Ahora, en la otra competencia, en la competencia lectora, están un poquito mejor que en matemática, ¿no? Pero porque están en proceso. Pero tampoco ha habido un cambio significativo. Estábamos en 533 en el 2022 y ahora estamos en 529. Entonces, no hay un gran cambio. Estamos estables. ¿Qué tenemos que hacer para dar el salto al satisfactorio? Por niveles de logro, más o menos la misma historia en los extremos. No hay cambios. De 25 a 24,9, ¿no? De 13 a 14. ¿Dónde vemos cambio más importante? Aquí en el centro. De 31 a 33,4 y de 30 a 27. Un poquito más marcado el cambio. Pero lo que queremos es que impacte hacia arriba, ¿no? Entonces hay que ponernos ahí a reflexionar cómo podríamos hacerlo. Les dejamos también un ítem para que ustedes vean cómo son las características de los estudiantes que se encuentran en un nivel de logro satisfactorio. Noten que aquí, por ejemplo, hay 2 textos. Entonces, para un sexto grado, ya el estudiante debe ser capaz de integrar información de 2 textos y extraer conclusiones de esa integración de los 2 textos, ¿no? Aquí tenían una información en un primer texto, en un segundo texto, y la pregunta relacionaba esos dos, ¿no? Entonces, eso es lo importante, lo dejamos para la reflexión contextualizada de ustedes. Algunas consideraciones de esta segunda parte, ¿no? Que ha sido ver resultados de áreas. Contextualizar análisis de resultados, lo que les he dicho y lo he mencionado varias veces. Esto es una síntesis. Ustedes pueden, a partir de los resultados que vean en el CICRES o en la página web, analizar a más profundidad, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En su realidad próxima para tomar decisiones específicas, contextualizadas, ¿no? Generar espacios de reflexión para entender cómo usamos esa evaluación y no tener una actitud de que nos van a evaluar cuál fue nuestro desempeño como docentes según los resultados de nuestros estudiantes, sino más bien con una actitud de investigar qué podemos hacer para mejorar los resultados de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Ya hemos dicho en cada uno de los resultados cuáles son las causas y los desafíos que han generado esos cambios, para bien o esos estancamientos. Recopilar evidencias de otras fuentes. Ustedes evalúan formativamente todo el año y tienen también un panorama que pueden contrastar con la ENLA. También tienen evaluaciones regionales que pueden contrastar con la ENLA para que vean si es concordante o para que puedan obtener mayor información.
Y también lo que vamos a ver ahorita es que hay algunos factores asociados al aprendizaje que es importante que tengan en cuenta. ¿Cuáles son esos factores asociados? ¿No? En principio, como ya decía, hay factores, hay variables que están allí presentes en el proceso educativo que ayudan, favorecen o limitan el aprendizaje. Para obtener información sobre ellos, se ha preguntado a directores, docentes, padres de familia y estudiantes de sexto grado. ¿Ya? En directores, docentes y padres de cuarto grado también. ¿Ya? Y tenemos algunos resultados que son importantes de analizar. Un primer aspecto es el clima social. Esto lo reportaron los estudiantes. Entonces acá tenemos cifras que nos mencionan que hay un 25% de estudiantes a nivel nacional que manifiestan que sus profesores no son muy pacientes con ellos. Hay un 19% que manifiestan que sus profesores les echan la culpa de las cosas que ocurren en el aula. Hay un 14% que manifiestan que sus profesores les responden de forma inadecuada o a veces los insultan. Hay un 13% que los castigan sin darles una razón por la cual les están castigando. ¿Cómo se relaciona esto con el aprendizaje? Cuando a estos estudiantes que se les preguntó rindieron su prueba, mostraron un rendimiento más bajo, aquellos que manifestaron que sus maestros se molestaban, que no eran pacientes, que los castigaban. Entonces está demostrado, según estos resultados, que a un mejor clima, un mejor rendimiento. ¿Qué podemos hacer entonces para supervisar, acompañar al docente y cambiar este tipo de prácticas? ¿No? Es lo importante. Algo un poquito más delicado, que va en la misma línea, ¿no? Son las manifestaciones de violencia. Aquí se les ha preguntado a los estudiantes si han observado manifestaciones de violencia de un docente a un estudiante o entre estudiantes. Y sabemos que en estos casos la cifra no debería ser ni siquiera del 1%. Entonces aquí llama mucho la atención que de violencia de maestro-estudiante todavía está en un 20-21%, ya sea que hayan usado alguna parte de su cuerpo o algún objeto para castigar, ¿no? Para golpear. Y en el caso entre estudiantes sube esta cifra de entre un 38, que es que han golpeado, o 31 que han amenazado. Importante aquí, entonces, ver qué está pasando en las escuelas que nos reflejan estas cifras. Y un dato importante es que esta violencia entre estudiantes es mayor en las instituciones privadas. ¿Ya? Entonces hay que tener ojito ahí también con las instituciones privadas. No todo el panorama de repente se da en las públicas o en las rurales, sino en zonas donde de repente habría que analizar factores como el uso de redes sociales, ¿no? El uso de juegos en línea, ¿no? Entonces ustedes ya contextualizadamente pueden hacer ese análisis. Otro punto o factor asociado es la participación. Acá tenemos dos porcentajes importantes. El 45 por ciento de estudiantes manifiestan que solamente opinan al final, solo se les permite opinar al final. Es decir, ¿no? Cuando a lo largo de la clase no les permiten interrumpir, porque interrumpe lo que dice el docente. Esto va en contra de lo que sabemos que por evaluación formativa y por el enfoque por competencias el estudiante es el centro, y por el enfoque que tenemos de que el aprendizaje construye, no puede únicamente opinar al final. Entonces hay 45% de estudiantes que opinan que sus docentes todavía no los dejan opinar, participar. Entonces hay que pensar cómo podemos cambiar esto. Y hay un 43% de estudiantes que consideran que sus maestros están de acuerdo con que el desorden dificulta el aprendizaje. Entonces aquí probablemente está la causa, ¿no? No queremos que participes porque se genera desorden. Entonces hay que ahí acompañar al docente, ¿no? Para que haya un equilibrio entre esta gestión de participación, ¿no? En cuanto a la evaluación formativa, siguiendo en la línea de lo anterior, hay un 61% de docentes que tiene una idea un poco confusa de la retroalimentación, porque piensa que retroalimentar significa repasar lo visto en la clase anterior. Sabemos que retroalimentación es o consiste en situar a partir de preguntas y del descubrimiento que el estudiante descubra cuál es su situación actual de aprendizaje, cuáles han sido sus logros y qué es lo que le falta mejorar. Lo que se menciona aquí, que es repasar lo visto en las clases anteriores, podría ser recojo de saberes previos, pero no necesariamente retroalimentación. Y esto, el docente es el que lo ha reportado. Es decir, que hay un 61% de docentes que no tienen claridad sobre la retroalimentación, que es el corazón de la evaluación formativa según nuestro currículo nacional.
De una manera similar, se les preguntó si el orden y la limpieza eran lo más importante al evaluar a los estudiantes y todavía hay 21% que manifiestan que sí. Con esto no decimos que no se evalúe el orden y la limpieza, pero recordemos que si estamos evaluando una competencia específica como matemática o lectura, entonces los criterios de evaluación relevantes, predominantes, deberían ser los referidos al desempeño del estudiante en esas competencias. Y adicionalmente el orden y la limpieza, ¿no? Entonces, reflexionemos sobre esto también. En matemática específicamente, y esto no se puede dejar de mencionar, es que se les preguntó a los docentes por algunos temas que habían trabajado. Cuando se les preguntó si habían trabajado en representación simbólica y gráfica de una fracción, 73% de docentes dijeron que habían trabajado esas nociones en el aula. Se les preguntó por una segunda noción, tablas de frecuencia o gráficos de barra. Ya no fueron 73, sino 61. Es decir, hay menos docentes que trabajaron gestión de datos. Se les continuó preguntando por la ubicación y desplazamiento en objetos, en cuadrículas y croquis, que forman. Ya no fueron ni 73 ni 61, sino 52. Y se les preguntó finalmente por ecuaciones con expresiones aditivas o multiplicativas y solo 45% lo habían trabajado. Esto significa o nos da referencia de que no hay una cobertura equilibrada en lo que se trabaja en el aula. Entonces, en la vida cotidiana, los estudiantes se van a enfrentar a situaciones de diversas competencias, no solo de cantidad, que es lo que más enseñamos en primaria. Aquí la reflexión podría estar dirigida a ¿por qué estamos predominando nociones solo de cantidad? De resolver problemas de cantidad. Es porque creemos que es lo más importante en primaria, vemos que no es así, porque leemos las competencias y los estándares del currículo nacional y todas tienen igual predominancia. Además que, como les decía, en la vida cotidiana se va a necesitar de todo, no solamente hacer cambios, ¿no?, de monetarios entre operaciones, ¿no?, etc. Es importante con ello. Otra creencia del docente y de matemática, y aquí es importantísimo, ¿no?, es ver que los docentes consideran, se ha hecho un estudio desde el 2019 al 2024, y los docentes en este periodo de tiempo, ¿no?, han ido mostrando su acuerdo con que más importante es la respuesta que el procedimiento. Entonces vemos que sí hemos mejorado, no hemos mejorado, al contrario, ¿no? En el 2019, 22% pensaban que más importante era la respuesta que el resultado. Perdón, la respuesta que el procedimiento. Ahora hay un poquito más, porque ahora son 25% que piensan que es más importante la respuesta que el procedimiento. 1 de cada 4 docentes piensan esto. Y sabemos que el enfoque por competencias, ¿no?, el enfoque de evaluación formativa y nuestro currículo nacional en general, nos habla de que debemos relevar este proceso, incluso reorientar el error del estudiante y aprovecharlo como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, ¿dónde vemos el error? En el proceso. Claro, también lo vemos en la respuesta, pero tenemos que escudriñar de dónde, por qué se equivocó para llegar a esta respuesta. Entonces, hay que ahí centrarnos muy bien en el trabajo colegiado para cambiar estas creencias que son importantes, ¿no?, y que nos darían mayor información de cómo retroalimentar. En lectura pasa algo similar, porque también se hizo un estudio del 2022 al 2024 sobre ya no respuesta versus procedimiento, sino sobre qué tanto se les pide que ellos escriban literalmente, o sea, directamente tal, sin interpretar, sino tal cual se les ha dictado en el cuaderno. Y todavía hay 22% de docentes que consideran que pedirían copiar en sus cuadernos una explicación dictada por él y no necesariamente entendida. Entonces también hay que cambiar esta creencia sobre el uso de las prácticas de repetición en el aula, que sabemos que no favorece a la comprensión lectora, que es lo que queremos. Finalmente, colegas, sobre esta última parte, ya hemos visto algunas consideraciones de los resultados de las áreas. Ahora vamos a incorporar a estas otras referidas a los factores asociados, ¿no? Primero, referentes al clima positivo. Entonces hay que fomentar y asegurarnos, especialistas, directivos, docentes, de dar ese soporte emocional, no solo al estudiante, sino también al docente. Esa relación es importantísima, ¿no?
Y obviamente hay que eliminar esas manifestaciones de violencia, hay que averiguar qué es lo que está ocurriendo para que se generen y cómo podemos erradicarlas. En segunda instancia, no menos importante, ¿no? Las hemos listado nada más, pero todas son igual de importantes, la participación en el aula. No podemos seguir con esas ideas de que solo opine el final o de que solo importa la respuesta. Se fortalezca el conocimiento y la práctica de la evaluación formativa para entender que se evalúa todos los días, que se retroalimenta todos los días y en qué consiste esa retroalimentación. Se identifiquen y atiendan las causas por las cuales persisten estas dificultades en la lectura, ¿no? Cuando veamos resultados, también veamos informes pedagógicos para ver esa característica, ¿no? En la que se encuentran los estudiantes, ¿no? Y a partir de ello, promover acciones. Se promueve una planificación equilibrada y hemos visto esa diferencia en el abordaje de cantidad, forma, regularidad y cambio, que es lo que dejamos casi en menos del 50%, así que atendamos a esto. Y si se necesita acompañamiento para el docente, para que aprenda, para que utilice, mejor dicho, estrategias o qué otros recursos puede utilizar, porque a veces eso es lo que nos falta. Conocemos más estrategias de cantidad y por eso seguimos trabajando en cantidad. Nos falta de repente para gestión, nos falta de repente para regularidad o para forma, entonces hay que apoyar ahí al docente para que se sienta más seguro de abordar ello también. Se cuestionan creencias y prácticas tradicionales, ¿no? Como que le dan más importancia al resultado que al proceso o a la repetición. Como les dije, les hemos presentado una síntesis. En este enlace podemos ver cada uno de estos materiales, ¿no? Que ven habilidades socioemocionales, factores asociados, logros de aprendizaje, resumen ejecutivo. Así como también en estos enlaces tienen material que nosotros desde UMC les ofrecemos para apoyar la mejora de los aprendizajes. Diversidad textual, guías de aula rural en primaria, videos, lecturas, los informes pedagógicos. Importantísimos los informes. Y seguramente en el chat les colocarán en un momento, ¿no? Si es que no lo han hecho todavía, el enlace directo si es que quisieran entrar en este momento, tanto de los informes pedagógicos como de los resultados de aprendizaje. Acá está el enlace también, ¿ya? De los resultados, lo deben ver ahorita en el chat. Y recordarles que este año tenemos evaluaciones PISA para los estudiantes de 15 años, aleatoriamente escogidos, sobre estas pruebas. ¿Dónde se enteran más? En el enlace que ven. También tendremos CERCE para los estudiantes de tercero a sexto grado en las áreas que ven en pantalla, donde reciben más información también en el enlace que ven en pantalla. ¿Ya? Ustedes cuando reciban la presentación también lo tendrán. Y eso ha sido todo por mi parte. Espero que hayan podido servir como punto de partida para su reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilia, tus aportes, tus comentarios, las precisiones y recomendaciones. A continuación tenemos a Tania Rebollar de la Coordinación de Convivencia de la Dirección de Gestión Escolar. Bienvenida, Tania. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos y todas. ¿Me escuchan, verdad? Sí, bienvenida, Tania. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. A continuación voy a pasar a compartir mi pantalla. Una vez que lo haga, iniciamos ya con la presentación de hoy. Mi nombre es Tania Rebollar Didut. Soy parte de la Coordinación de Convivencia Escolar de la Dirección de Gestión Escolar. Y hoy día, para poder atender o para poder tener en cuenta, teniendo en cuenta los resultados de la ENLA y también un poco los desafíos que existen para la gestión de la convivencia escolar en las escuelas, hemos creído relevante profundizar en algunos contenidos básicos o fundamentales de la gestión de la convivencia escolar, ¿no? Como hemos podido ver tanto cuando han presentado los resultados de la ENLA, hay ciertos componentes de la convivencia escolar que están interiorizados ya por las escuelas, como por ejemplo que tienen que diseñar sus normas de convivencia, que en la medida de lo posible saben también que lo tienen que hacer de forma participativa, que tienen que diseñar medidas correctivas para incluirlas en sus reglamentos internos, ¿no? Tener sus
su planto S, conformar el comité de gestión del bienestar y un poco hasta este punto de conocer lo que se debe hacer, ¿no? O incluso conocen el uso de los protocolos, pero está quedando como una brecha de cómo aterrizamos todo eso a que realmente implementarlo se haga de forma adecuada para que signifique que una escuela va a ser más segura, más protectora y que va a haber menos violencia. Entonces, creemos que es importante para eso comenzar por profundizar en los fundamentos básicos de la gestión de la convivencia escolar, en este caso con las y los especialistas de la DRE, la GRE y LUGEL, para poder hacer un adecuado acompañamiento al Comité de Gestión del Bienestar en estas acciones de gestión de la convivencia escolar, ¿no? Justamente porque creemos que el Comité de Gestión del Bienestar es un órgano que aporta y que puede ser también importante al ser empoderado y a ser fortalecido como un órgano que justamente diseñe, planifique y ejecute acciones para la promoción de la convivencia escolar y también para la prevención y atención de la violencia en las instituciones educativas. Es por eso que hemos pensado en algunos puntos claves sobre la gestión de la convivencia escolar que creemos que todavía se tienen que reforzar en las escuelas. En ese sentido, eh, queremos que nos hagamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por convivencia escolar? Cuando preguntamos en una institución educativa qué es convivencia escolar, ¿qué es lo que nos suelen responder? Y por otro lado, ¿cuáles serían estos elementos clave de la convivencia para lograr los propósitos del sector, ¿no? Justamente para que exista en las instituciones educativas un entorno protector y relaciones interpersonales saludables, positivas, etc. Nosotros hemos hecho estas preguntas a través de una encuesta del año pasado en instituciones educativas como parte de una movilización de la convivencia escolar. Llegamos a unas instituciones educativas y hemos recogido información al respecto de qué se piensa en la escuela sobre estos dos puntos, ¿no? Y bueno, cuando lo hemos preguntado, la mayoría de las personas o de eh, las personas que participaron en esta encuesta fueron integrantes del Comité de Gestión del Bienestar, pero también representantes de la familia y estudiantes. Entonces, la mayoría alude al logro de relaciones armoniosas y sanas a través de prácticas de valores como el respeto, el buen trato, la solidaridad entre integrantes de la escuela con habilidades socioemocionales como la empatía, la comunicación asertiva y el trabajo en equipo, ¿no? Entre las definiciones que mencionaron las y los participantes de esta, bueno, más que una encuesta, fue un espacio de conversación, es que la convivencia escolar se basa en una comunicación respetuosa, en la que se promueve el buen trato desde una actitud empática que permite la unión y la armonía de manera disciplinada. Y también en que es un conjunto de conductas apropiadas relacionadas a los valores que propicien armonía y funcionalidad a la institución educativa para relacionarnos con empatía y respeto. Entonces, vemos que queda bastante claro o que en las instituciones educativas conocemos de qué se trata cuando hablamos de convivencia escolar y también de prevención de la violencia. Pero cuando tratamos de aterrizar esto más a lo que pasa en el día a día en la escuela, también existen algunas percepciones por parte de la comunidad educativa de qué es lo que está influyendo en cómo se da ya la convivencia escolar en las escuelas, ¿no? Y estas percepciones o estas ideas que se tienen en la escuela y que también las hemos recogido a partir de estas dinámicas, hay que tomarlas un poco con pinzas, ¿no? O sea, hay que escucharlas, pero a partir de esto también hay que analizar qué está pasando, ¿no? Cuando hablamos de percepciones, es de lo que está, cómo ven las personas una situación, no es necesariamente un hecho o una verdad, digamos, ¿no? Entonces, muchas de estas personas coinciden en que la familia es responsable de educar en valores y desarrollo emocional a sus hijos e hijas, ¿no?
sin considerar que también este es el rol de la escuela. Luego también no se cuenta con un horario ni espacio en la escuela para trabajar temas de convivencia escolar. Eso es también ese sí es un hecho, ¿no? Una de las brechas que tenemos. Sin embargo, trabajar los temas de convivencia deberían ser transversales a todo, todo el tiempo que estamos trabajando en el colegio, ya sea en las horas lectivas como en los otros espacios o en los otros momentos, ¿no? Y no necesariamente en una hora que se dé para convivencia escolar. También tenemos otra percepción sobre los docentes, ¿no? Que muchos de ellas no se muestran interesados ni preparados para promover la convivencia escolar. Esto también es interesante porque sí vemos que no todo el personal de la institución educativa tiene el mismo nivel de sensibilización, y también es real que a veces nos faltan herramientas para poder desarrollar las distintas acciones de convivencia escolar. Es difícil apoyar en el desarrollo de los valores y habilidades socioemocionales de niños, niñas y adolescentes con familias ausentes. Entonces acá nuevamente vemos cómo se está poniendo el foco también en las familias, ¿no? Este es un desafío: cómo atendemos a estudiantes cuyas familias no están involucradas en su crianza activamente o incluso en lo que pasa en la escuela. Entonces, es un desafío, más no una justificación de cómo está necesariamente la convivencia escolar en la escuela. Otra percepción es que las y los estudiantes necesitan de rigor, castigo para aprender, y muchas madres o padres piden que la escuela se encargue de ello, ¿no? Esta es otra percepción que nosotros aquí sabemos que desde el Ministerio de Educación, ¿no? No avalamos ningún tipo de violencia hacia ninguna persona y mucho menos hacia las y los estudiantes. Entonces, es necesario romper con esta idea de que para educar se necesita castigo, ¿no? Que para aprender es necesario corregir o llamar la atención, porque tener esta idea también hace que luego las y los docentes sientan que no tienen herramientas para atender a distintos comportamientos disruptivos o posibles conflictos que puedan existir en su aula. También las y los docentes dicen que ahora no se puede contribuir en el desarrollo de valores ni habilidades socioemocionales en niños, niñas y adolescentes porque son denunciados. Y son denunciados con muchas comillas, porque es este temor que existe al hacer los reportes en la plataforma del CICB, ¿no? Ya que nuevamente vemos como una medida, ¿no? O una herramienta que es el CICB, que en realidad sirve para visibilizar los distintos tipos de violencia y para poder atenderlas, es nuevamente usado como o es tergiversado su uso y su importancia, ¿no? Y se usa como si fuera una amenaza también hacia las y los docentes. Entonces, nosotros, al recibir estas respuestas y al escuchar de forma empática también estas percepciones que se tienen desde el personal de la institución educativa, estamos tratando de ver cómo respondemos a estas necesidades, porque parece que existiera como una sensación de que ya no se puede hacer nada en torno a la disciplina y a la convivencia escolar en las escuelas. Y creemos que una opción puede ser también empezar a mirar desde las prácticas restaurativas, que es algo que ya se propone desde la promoción de la convivencia escolar y la prevención de la violencia, ¿no? Y aquí quizás invitarlas a hacer también esta reflexión. El día a día de la escuela nos está llevando, ¿no? De la escuela y el contexto que estamos viviendo también en los entornos de las escuelas y a nivel nacional, donde cada vez se incrementa más las violencias, ¿no? Los distintos tipos de violencia. Nos está llevando
Y esto también lo veo cuando podemos conversar con personal directivo o con docentes, a atender, como ven en la pirámide tradicional de convivencia, ¿no? Cómo se está observando la convivencia o percibiendo, y por eso salen estas percepciones que acabo de comentar, que estamos centrando nuestros esfuerzos en gestionar los problemas y conflictos más serios. Es decir, nos estamos enfocando justo en ese estudiante, en esa estudiante que tiene eh, problemas, entre comillas, de conducta, ¿no? O que tiene algún tipo de problemática en su casa. Pero es como si nos estuviéramos enfocando solo en eso y a apagar fuegos. También sobre eso hay que considerar que están existiendo violencias en las escuelas que ya no son violencia escolar, ¿no? Y que eso también en otro momento podemos conversar cuál es la forma de respuesta. Pues como si toda la energía de las personas que cuidamos y cuidan a las y los estudiantes en la escuela está centrada en esto. Y eso nos sobrepasa, ¿no? Ya hace que obviemos eh, resolver nosotros los problemas más pequeños o los conflictos más pequeños para que estos no desencadenen en violencia, y también nos está dejando, ¿no? Ahí vemos un 10% de tiempo y energía para forjar y mantener relaciones sanas y seguras dentro de la comunidad educativa, lo cual nos lleva justamente a atender esto en mayor medida, nos lleva a la prevención y a que hayan menos problemas graves. Como vemos en el otro lado, en la pirámide de convivencia con cultura restaurativa. Cuando hablamos de esta pirámide de convivencia con cultura restaurativa, lo que se plantea es dedicar la mayor cantidad del tiempo en forjar y mantener relaciones sanas y fuertes dentro de la comunidad educativa. Es decir, debería ser prioridad trabajar desde la empatía, desde los enfoques transversales, que ya los vamos a ver, en fortalecer estas relaciones y que hayan relaciones eh, más saludables y un ambiente protector. Esto va a desencadenar en prevenir y resolver tensiones y conflictos, y se puede educar para esto, ¿no? Y que se disminuyan los conflictos serios y que también tengamos tiempo y energía para atender mejor esos conflictos serios o esas problemáticas más complejas que también existen y que de todas maneras hay que atender. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que son las dos formas de gestión de la violencia escolar que priman en las instituciones educativas, por lo que nosotros hemos también indagado y conversado y recibimos retroalimentación de las y los especialistas de convivencia escolar, que vemos que en muchos casos está primando de la pirámide tradicional de convivencia, ¿no? En donde nos vemos saturados y desgastados, y a veces también hay un sesgo en darle más importancia o solo mirar y solo atender lo que es más grave o más serio. Entonces, cuando vemos nuestra propuesta de convivencia escolar, estamos hablando de todo el conjunto de relaciones humanas que se dan en el entorno escolar, las cuales se construyen de forma colectiva, cotidiana, y además son una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa, así que tiene un fuerte componente de participación. Cuando miramos las líneas de acción que se proponen en la estrategia de convivencia escolar, vemos que corresponde a la pirámide, a la segunda pirámide que veíamos, ¿no? A la pirámide que veía la atención desde un enfoque restaurativo, donde lo principal o el punto número uno es la base, que es la promoción de la convivencia escolar, la promoción de estas relaciones humanas saludables, protectoras. Luego, la prevención de la violencia, es decir, atender estos pequeños conflictos o estos conflictos que son normales en la escuela y que no son necesariamente violencia escolar. Y atender también como tercer punto la violencia escolar, que es más específica, que vendría a ser estos casos más graves.
También tenemos una normativa, ¿no?, que busca que se promueva el bienestar socioemocional como prioridad y también desarrollar una educación inclusiva, intercultural y equitativa. Todo esto, ¿no?, todas estas leyes y estas prioridades identificadas van a permitir que podamos enfocarnos en esta base de promoción de la convivencia escolar y también la prevención de la violencia, ¿no? Promover el bienestar socioemocional va a implicar garantizar espacios afectivos, acogedores y protectores y generar también interacciones basadas en vínculos afectivos seguros y una adecuada convivencia escolar. Y cuando hablamos de desarrollar una educación inclusiva, intercultural y equitativa, estamos hablando de considerar a la diversidad como una oportunidad para el aprendizaje. Y esto implica tener en cuenta de que cada estudiante, con todas sus características diversas, son únicos, valiosos e importantes, ¿no? Está también esta importancia y este poner en valor la diversidad de las y los estudiantes va a repercutir en el sentido de pertenencia que tengan y también en luego cómo interactúen en la escuela con otras personas. Y no hay que olvidar que desde el Estado peruano y el sector, ¿no?, prima el interés superior del niño. Hay toda esta red de protección a las y los estudiantes en donde todas las decisiones que se toman en políticas, programas y proyectos en relación a niños, niñas y adolescentes están orientadas a su bienestar y el pleno ejercicio de sus derechos. Y esto no implica, ¿no?, como a veces escuchamos en las escuelas y lo hemos visto también en estas percepciones, que porque las y los estudiantes tengan derechos o primen sus derechos, ¿no?, todas las demás personas adultas además quedan desprotegidas, ¿no? Todo lo contrario, si los entornos y los lugares que diseñamos de algún modo, ¿no?, y las relaciones que desarrollamos son seguras, acogedoras, empáticas, etcétera. Si un niño, niña o adolescente está seguro en un lugar, en un espacio como la escuela, eso quiere decir que ese lugar es seguro para todo el mundo, ¿no? Para todas las personas. Entonces, esa es la idea también de poner el foco en niños, niñas y adolescentes, que son personas además que se están formando y en situación de mayor vulnerabilidad que los otros actores de la institución educativa. Quiero que veamos este video. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para ponerlo, porque también queremos que reflexionemos de cuál está siendo nuestra mirada sobre los niños y las niñas para también ver cómo está afectando eso en las escuelas. ¿Me confirman si se escucha? Children should be seen and not heard. They say you'll understand when you're older. You're just a kid. But a kid swam for 3 hours on the open sea to save 18 lives and became an activist for refugees. A kid broke through barriers to keep migrant families together and delivered a message of hope. Let us fight with love, faith, and courage so that our families will not be destroyed. A kid was forced to kill in a brutal civil war and became a human rights activist, freeing other children from violence. A kid fought for girls' right to education, was shot in the head in retaliation, and won the Nobel Prize. This award is not just for me. It is for those forgotten children who want education, who want peace, who want change. And a kid spoke truth to power, inspiring a historic movement against climate change. We kids shouldn't have to do this. I wish that the adults would take their responsibility and do this instead. But since no one's doing anything, we have to. Kids are speaking up. Kids are demanding their rights. Kids are acting now for a better tomorrow. What will you do?
Súper. Entonces, como hemos visto en el video, justamente se trata un poco de desmitificar esta frase que tiene el título del video, ¿no? No eres más que un niño. Muchas veces pensamos o creemos que los niños y las niñas no pueden decidir o no escuchamos necesariamente su voz, ¿no? Y acá vemos algunos claros ejemplos. Está Malala, está Greta Thunberg, que son personas ya adultas, pero hemos podido ver sus historias como niñas activistas. Pero, ¿cómo tiene que ser el contexto y el entorno para que un niño y una niña desarrolle estas capacidades, ¿no? ¿Qué condiciones o factores han contribuido a las conductas y actos de estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Lo veíamos también con esta niña activista, me imagino que es indígena maya, no estoy clara, que cuando sale a hablar, tiene a su familia que la respalda, ¿no? Entonces, está este potencial en los niños, niñas y adolescentes, pero es necesario que hayan condiciones o que haya un contexto que las y los acompañe para justamente puedan resolver problemas que les ocupan, para poder alzar su voz, para poder actuar con autonomía. Y a veces lo más básico que estamos esperando en ellos y ellas es que puedan actuar con autonomía también para, por ejemplo, cumplir con algunas normas, ¿no? No tienen que ser todos y todas activistas por los derechos humanos, pero sí es necesario desarrollar ciertas competencias y ciertas habilidades y acompañarlas en esto, ¿no? ¿Qué implica entonces que exista este contexto saludable o estas condiciones para que se puedan desarrollar de esta forma? Estamos hablando que es necesario que tengan interacciones saludables y democráticas, ¿no? Que estén basadas, por un lado, en el respeto a derechos humanos, que esto pasa porque conozcan además sus propios derechos. Veníamos hablando también de la valoración de la diversidad, ¿no? El que se ponga el valor justamente que todos, todas son personas diversas y en esta diversidad está justamente el valor del grupo también, que hay un aporte desde cada punto de vista, desde cada experiencia de vida y desde cada gusto que pueda tener o competencias o habilidades también diversas, ¿no? Es necesario que este entorno y estas interacciones vengan de una coexistencia pacífica. Y bueno, lo que también decía hace un momento, que para que se desarrolle o se gestione bien la convivencia escolar, es muy importante la capacidad de diálogo y la participación. Entonces, en las instituciones educativas ya existen también espacios formales de participación estudiantil. Sin embargo, toda la visión de la escuela, más allá de estos espacios, debería estar orientada a que exista el diálogo intergeneracional y entre pares en la escuela para tener relaciones más saludables también, ¿no? Y una mejor convivencia. Todo esto todas estas ideas, ¿no? Están relacionadas a los enfoques transversales y al enfoque de derechos que se propone en el Currículum Nacional de Educación Básica y en donde se reconoce a las y los estudiantes como sujetos de derechos, justamente, ¿no? Entonces, ver a las y los estudiantes como sujetos de derechos debería dejar quitar un poco esta forma o esta perspectiva en donde al estudiante se le corrige, ¿no? O que simplemente sigue a la autoridad, ¿no? Es importante que vayamos resolviendo y deconstruyendo estas ideas que ya hemos visto que no están aportando a los mejores contextos en las escuelas.
Según la Convención de los Derechos del Niño y el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, los niños y las niñas son seres sociables, empáticos, cuestionadores, que a veces se toma, ¿no?, como si fueran más bien malcriados o revoltosos, y son cuestionadores, inquietos, creativos, autónomos y también son inteligentes. Pero también tenemos esta visión desde nuestras creencias o la cultura en general, que más bien son egocéntricos o caprichosos, que son inmaduros e inmaduras, ¿no?, que no tienen la capacidad de decidir, expresarse, que son vulnerables, ¿no?, o de cristal. Siempre se me ha quedado esta idea en la cabeza cuando he conversado con algunos de los especialistas que dicen, sí, es que existe esta idea de que el niño o niña que sufre bullying es un niño débil, ¿no?, que no se defiende, que le pasa eso porque no se defiende. Entonces, nuevamente, ¿no?, estamos tomando la vulnerabilidad como algo negativo. Además y muchas veces se habla también de los adolescentes que son imprudentes, que son incompetentes, ¿no? Y se les ve como dependientes, pero desde una forma también negativa. Entonces, ¿desde qué imagen sobre la niñez y adolescencia se interactúa y se educa a la niñez en el Perú actualmente, ¿no? Cabe esto también reflexionarlo, ¿no?, y tomarlo en cuenta. Para poder abordar esto, nos gustaría que se viera el enfoque del bien común y cómo ésta impacta en la convivencia escolar. Cuando hablamos del enfoque del bien común, estamos hablando de reconocer todos aquellos bienes, y los bienes son entendidos como las capacidades, las habilidades, los valores, virtudes y conocimientos compartidos, ¿no?, que los seres humanos comparten intrínsecamente y que se comunican entre sí, como las virtudes cívicas, el sentido de justicia, etc. Y lo que busca el bien común es lograr una comunidad solidaria de personas cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar. Es decir, está enfocado en que cada persona consiga su bienestar y que, al ser esto posible, esto impacte en la comunidad, haya bienestar también en la comunidad, ¿no? Tanto en el enfoque del bien común como en la promoción de la convivencia escolar, tenemos que esto va más allá de solamente los bienes materiales. Como vemos, no se trata solo de conseguir bienes materiales, sino conseguir un bienestar integral y poner en valor habilidades, ¿no?, virtudes, valores, conocimientos, en toda su diversidad también. Se refiere a que hay que existir y promover las relaciones positivas. Forma también en valores y actitudes solidarias desde la empatía, y buscan el protagonismo o buscan dar voz a todos y a todas las personas. No es que una voz importe más que la de otro, ¿no? Los enfoques transversales, además, como vemos, están alineados y aportan al desarrollo de competencias de las y los estudiantes también. Entonces, en las escuelas lo que se busca es que se respete el acceso al proceso educativo en coherencia con los propósitos del PEN, que se garantice el cuidado y la integridad y dignidad de todas las personas en la escuela, pero como saben también de las y los estudiantes, que ellos además reconozcan su capacidad y ejercicio de ciudadanía, así como su responsabilidad para participar en sus espacios próximos y públicos, aportando la vida en democracia, ¿no? Entonces, que las y los estudiantes reconozcan su capacidad de ejercer la ciudadanía y su responsabilidad también de hacerlo, y que lo importante es que lo vayan ejerciendo ya, ¿no? También que ellos y ellas aportan con la elaboración participativa de las normas de convivencia y acompañan al cambio de comportamiento a través de su autorregulación. Esto es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Si creemos en la autonomía de las y los estudiantes, si ellos y ellas participan realmente proponiendo sus normas de convivencia a partir de un análisis de su entorno y de su contexto, va a ser más lógico
para ellos y para ellas entender estas normas de convivencia y poder autorregular sus comportamientos. Y además, los enfoques transversales también hacen que ellos se ofrezcan oportunidades diversas de reflexión, diálogo y discusión sobre situaciones cotidianas, ya sea en el aula, ya sean del aula o de la escuela o del mundo social, y que planteen dilemas sociales, ¿no? Esto es lo importante también. Cuando hablamos de valorar la diversidad, estamos hablando también de valorar la diversidad de las opiniones y de los puntos de vista y poder desarrollar diálogos de reflexión y discusión al respecto, ¿no? Y ver que las personas adultas puedan facilitar este tipo de espacios y no imponer ideas. Sin embargo, para que todo esto funcione, vemos también necesario y importante que haya un enfoque en qué está pasando con el personal de la institución educativa y específicamente con las y los docentes, ¿no? Al inicio yo les venía un poco comentando de que obviamente somos conscientes de los desafíos que existen actualmente en la escuela y en general en el entorno de los barrios y las comunidades actualmente, con el incremento de la violencia y con otras problemáticas sociales. Sabemos también la carga que suelen tener las y los docentes y a veces las faltas de herramientas que se tienen, ¿no? Entonces sí es importante cuidar el bienestar del docente y de la docente, que muchas veces ellos mismos y ellas mismas hacen este reclamo de algún modo, ¿no? Cuando hablamos del autocuidado, la psicóloga Ellen Barth señala que consiste en la repetición constante de muchos pequeños hábitos que en un conjunto calman y aseguran que una persona está en su punto óptimo, emocional, físico, mental. Y para esto sí se requiere que desde la gestión de la escuela, y esto ya va más a los directivos, consideren acciones que permitan el autocuidado docente, ¿no? Que se tenga en cuenta esto. Pueden haber espacios de reflexión, se pueden hacer distintas actividades, de hecho desde convivencia escolar y también desde la Dirección de Bienestar Docente hay algunas herramientas, ¿no? Que hemos venido compartiendo. Y por otro lado, pero no menos importante, hay que cuidar, hay que realizar este sociocuidado o cuidado colectivo. Esta práctica consciente y organizada en la que un grupo se responsabiliza de su bienestar físico y emocional basado en la solidaridad, la empatía y el compromiso mutuo. Las condiciones de bienestar no vienen de arriba hacia abajo solamente. Es necesario generar esta conciencia en donde todas y todas, al igual que en la convivencia escolar, somos responsables de que haya una buena relación, buenas relaciones y que exista bienestar, ¿no? Entonces me cuido a mí y voy a ser más capaz también de cuidar al colectivo, y si tengo un colectivo que me cuida, va a ser más fácil también cuidarme, ¿no? Y todo esto va a permitirnos atender mejor a las y los estudiantes también. Con ello, y para no quedarnos con la pregunta como siempre, ya, ¿cómo hacemos todo esto, Tania? En convivencia escolar, en la dirección, hemos desarrollado una caja de herramientas para la gestión de la convivencia escolar que está colgada actualmente en el portal de directivos. Quizás algunos y algunas de ustedes ya la conocen porque hemos tenido ya una presentación y hemos tenido una asistencia técnica donde hemos visto más a detalle cómo implementarla, ¿no? Y donde algunos directores, muchos directores, directoras, docentes y psicólogos, personal de psicología de las escuelas se han inscrito. ¿Qué es la caja de herramientas para la gestión de la convivencia escolar? Es un recurso orientado al fortalecimiento de prácticas de gestión escolar relacionadas a la convivencia escolar, ¿no? Y que está dirigido al fortalecimiento del Comité de Gestión del Bienestar de la institución educativa. Este es un material autoformativo que desarrolla contenidos, promueve reflexiones sobre los elementos fundamentales de la convivencia escolar y propone acciones específicas para la gestión de la promoción de la convivencia escolar y la prevención y atención de violencia escolar, es decir, los 3 ejes de acción de los lineamientos de la convivencia escolar.
Como ya les decía, la idea es fortalecer capacidades en gestión y liderazgo, ¿no?, de directivos, docentes y en sí del Comité de Gestión del Bienestar. Y las actividades que se van que se incluyen en la caja de herramienta, hay algunas que son para ser lideradas por el Comité de Gestión del Bienestar, otras que están dirigidas a docentes, como por ejemplo algunas de autocuidado, dirigidas también a las familias y cuidadores y a la comunidad educativa en general, incluidas las y los estudiantes. En este momento, en el portal de directivos está el fascículo inicial de elementos básicos para la gestión de la convivencia escolar. La idea de este fascículo inicial es que lo conozcan ahora y lo puedan implementar hasta el mes de diciembre. Incluye un diagnóstico sobre la convivencia escolar y desarrolla 5 guías. Una sobre disciplinas del enfoque de derechos y no violencia, una sobre autocuidado para el bienestar y una convivencia saludable, otra guía para la promoción de la convivencia escolar desde un enfoque del bien común, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Estos son parte de los elementos básicos. También la guía sobre escuelas protectoras y articuladas para la atención de la violencia escolar. Y finalmente una guía sobre implementación de la convivencia escolar desde los instrumentos de gestión, que acá es donde planteamos una propuesta de diagnóstico y luego cómo incluir los resultados de este diagnóstico y alinearlos a los instrumentos de gestión. Entonces acá estamos trabajando también sobre el compromiso de gestión escolar número 5, ¿no? Y acá está el link en donde pueden acceder a la caja y cómo se ve en este momento y cómo están las orientaciones para el usuario, que se las hemos compartido para que lo suban en el Drive donde va a estar las presentaciones, y también las 4 guías que tenemos hasta este momento de ese primer fascículo y que ya son actividades que ya pueden ir actualizando, implementando en la escuela. Es bastante práctico, ¿no? Y bueno, y para que puedan decidir cuáles son estas actividades de mejor manera y un poco hacer esta reflexión que les he propuesto durante esta presentación en las instituciones educativas, les estamos compartiendo también una metodología para una reunión de reflexión y balance sobre la convivencia escolar en la escuela. De hecho, cuando les presenté muy al inicio este resultado de qué pensaban sobre la convivencia escolar, qué es la convivencia escolar en las instituciones educativas, y les presenté algunos resultados, es justamente a partir de esta reunión. El objetivo de esta sesión o de esta reunión es reflexionar sobre la comprensión respecto a la convivencia escolar, la situación actual de esta en la institución educativa y cuáles son las acciones generadas para cuidarla y mejorarla, ¿no? Porque no podemos partir de la idea de que no se hace nada en la escuela para la convivencia escolar, todo lo contrario. Sabemos que ya se vienen implementando acciones, pero cómo hay que identificarlas también, ¿no? Y bueno, esta es una actividad con carácter situada y contextualizada para que los propios actores de la escuela sean protagonistas de esta iniciativa desde su visión actual de la convivencia escolar. De hecho, involucra a representantes del Comité de Gestión del Bienestar y también a un grupo un poco más ampliado de escolares y de representantes de la familia. Promueve la gestión de las prácticas se incluyan en las herramientas de gestión escolar, ¿no? El PI, el PAC, el reglamento interno, y implica un proceso en un tiempo que redundará en las mejoras del clima y bienestar de la comunidad educativa. Entonces acá les estamos compartiendo los pasos de esta reunión, ya la van a tener también en el Drive para ver cómo se reflexiona sobre estas temáticas en la escuela a partir de una dinámica grupal, de un video y también una reflexión en grupo. Y eso es bueno lo que tenemos hasta ahora. Ya les vamos a compartir toda la información. Mi número nuevamente es Tania Rebollar y quedo atenta si es que existe alguna duda. Liz, ¿me dice si está todo ok? Si no, con eso yo ya he terminado. Y muchísimas gracias, Tania, por tus aportes, tus comentarios. Hasta una siguiente oportunidad. Continuamos nosotros con el tercer bloque. De acuerdo, Sí. muchas gracias. Estimados, vamos en estos siguientes minutos a
trabajar sobre el tercer bloque, que puntualmente tiene que ver con las indicaciones para el desarrollo de este tercer bloque de semanas de gestión. A continuación voy a pasar a presentar las diapositivas para poder ir orientando cómo hacemos y nos organizamos como institución educativa. Una de las cosas que sí es importante resaltar es que ya tenemos la norma sobre las semanas de gestión, que es la resolución ministerial 239 del año 2025, ha salido publicada el 6 de junio, donde nos reafirmamos en aquellas cosas que se han venido diciendo a través de asistencias técnicas desde el mes de enero. Hemos tenido una asistencia técnica de un inicio, donde hemos hablado de semanas de gestión, comités de gestión, el tema de calendarización. Hemos tenido el primer bloque de semanas de gestión para ustedes, estimados especialistas, se llevó a cabo en el mes de febrero. Esta semana de gestión se denomina de inicio o previa clase. En este momento del año estamos en las semanas de gestión que le denominamos intermedia o entre clases. Y en estas semanas de gestión tenemos 3 bloques. La primera, que correspondió a mayo, que ya se acabó de producir. El segundo bloque intermedio, que es la última semana de julio y primera de agosto. Y luego el tercer bloque intermedio, que es en el mes de octubre. Luego finalmente tenemos nuestro bloque de cierre, que es la última semana de gestión del año escolar. Eso es un poco para situarnos de acuerdo al marco normativo. También es importante, ¿no?, que en estos bloques intermedios hay acciones que la institución debería de realizar. No son las únicas, son las que proponemos que mínimamente toda institución organizada, pasando por estos procesos de reflexión, se organice en implementar a través de actividades estas 5 acciones que tienen que ver principalmente con organizar la comunidad educativa, con realizar seguimiento a la implementación de estas actividades cotidianas que ocurren en la escuela, que denominamos también actividades regulares. Asimismo, también actividades enfocadas en el seguimiento al desarrollo de nuestros estudiantes. También actividades enfocadas en el trabajo con las familias. Y finalmente, las actividades enfocadas en la actualización de los instrumentos de gestión para las polidocentes completas o documentos de gestión para la institución unidocente multigrado. ¿Cuáles son esas recomendaciones que debemos de tener en cuenta en este bloque intermedio? Lo que principalmente al proponer una nueva estructura, una nueva forma de llegar con ustedes en estas recomendaciones previas, es que nos hemos tenido que valer de aquella información disponible que tenemos como sector. Una de ellas ha sido los resultados de la ENLA del año 2024 y otra, el resultado del monitoreo a la práctica escolar, donde se ha podido visitar a 3.253 instituciones durante 2 días entre los meses de mayo a noviembre de 2024. Entonces tenemos 2 grandes insumos, en uno cualitativo, en el otro cuantitativo, pero finalmente podemos, ¿no?, tener una información que nos sirva como elementos para ir reflexionando sobre lo que ocurre en la escuela y cómo desde nuestro rol, sea de especialista, sea de director, sea de docente, comencemos a generar cambios. Esos generar cambios tienen que darse también producto, ¿no?, de que se brinden esos espacios. Como sector, nosotros ente rector, convocamos a ustedes, ¿no?, a esta asistencia técnica, justamente para sensibilizar lo que viene ocurriendo en el sector. Confiamos que ustedes puedan también compartir estas preocupaciones y sobre todo estas alertas y empezar con actividades muy puntuales con los directores de su jurisdicción. Y confiamos aún más en este líder de la institución que trabaje con su comunidad educativa y puntualmente con los docentes, las familias, los estudiantes. Entonces es una serie de responsabilidades, de compromisos que deberíamos de tomar en cuenta. Puntualmente, lo que buscamos en estos días, en este espacio, en esta oportunidad de encuentros y la presencia de los estudiantes, es que hay una mejora en las relaciones interpersonales de las
integrantes de la comunidad educativa, entre docentes, el personal administrativo, el personal no responsable de repente de laboratorios, si es que hay, si tenemos al director de administración, si tenemos al psicólogo. La intención es interactuar y buscar, ¿no? Estos espacios un poco para distender, que estas relaciones mejoren y sobre todo teniendo un objetivo claro, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas dentro de la institución? Generar el compromiso. Y en esa mirada, otro espacio importante, valioso, donde la figura central es el docente, que nos va a transmitir, expresar, ¿no? Y nos va a esa expresión con evidencias del trabajo que viene realizando. Es importante que entre pares haya la posibilidad que se reúnan a través del trabajo colegiado o colaborativo, que podría ser por grado, por nivel, por ciclo, por turno. El criterio de organización, de acuerdo a la necesidad de la institución educativa, lo planifica el director, el comité de gestión pedagógica, para poder impulsar este tipo de trabajo. Necesitamos, como le decía una vez más, la reflexión del docente en el trabajo que viene haciendo, pero no para que sea objeto de crítica. Necesitamos escuchar su experiencia, sea esta positiva o que podría ser mejorada, para justamente plantear estrategias, pensando justamente en estas alturas del año que ya iniciamos un segundo semestre. Asimismo, es importante, ¿no?, establecer la cultura de la autoevaluación y la mejora continua basada en la evidencia. Una vez más, la posibilidad de mirarse en lo que se viene haciendo en general, todos los miembros de la comunidad educativa en el rol que tienen, con evidencias de lo que se viene trabajando, que ha sido parte de su responsabilidad, nos ayuda a tener ese espacio de reflexión para ver en qué nos va bien, qué tenemos dificultades, cómo el hecho de las comunicaciones, de las relaciones, ¿no?, interpersonales afecta la labor que tenemos, cómo las normas de conducta, las normas de convivencia que tenemos en la institución favorecen para que las actividades que desarrollamos en la institución educativa sean las ideales, o simplemente, ¿no?, no hay esa posibilidad de tener una implementación de las actividades de forma pertinente, adecuada, porque tenemos muchas dificultades. Entonces los escenarios, ¿no?, de las instituciones cambian unas a otras. Yo les estoy poniendo un abanico de posibilidades y seguramente que habrá más. La intención es poder mirarnos, poder reflexionar sobre lo que se hace y con la evidencia que se tiene, poder tomar decisiones para la mejora. Asimismo, también ese es un espacio para el fortalecimiento continuo del personal docente. Confiamos, ¿no?, que el director o el equipo de gestión pedagógica haya podido llegar a las aulas, acompañar al docente en este desarrollo de sesión de aprendizajes y luego poder hacer, ¿no?, la reflexión de la misma. Producto de ello, seguramente se va a tener que sistematizar la información y luego buscar a los aliados tan importantes para que podamos fortalecer justamente en aquellos aspectos, ¿no?, o competencias en las cuales haya necesidad de hacerlo. Asimismo, es importante aprovechar el uso, ¿no?, de las tecnologías disponibles dentro de la institución para el desarrollo de las competencias, sobre todo de aquellos profesionales que van a estar compartiendo en estos días. Asimismo, es importante hacer una rendición de cuentas a la comunidad educativa. Pero cuando hablamos de rendición de cuentas, no hablamos solo del aspecto económico, de los recursos propios, de mantenimiento preventivo. Hablamos de algo más, la rendición de cuentas que tiene que ver en relación, por ejemplo, a cómo se implementó el PAS. ¿Cómo están las metas anualizadas de los objetivos institucionales? ¿Cuáles son los logros de aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo los comités de gestión escolar están implementando sus funciones? ¿Cómo hemos venido desarrollando nuestro primer y segundo bloque de semanas de gestión? ¿Qué ocurre con las actividades regulares de la institución educativa? Entonces es un momento importante de ir viéndonos, ¿no?, para que de manera ordenada, primero, pensemos cómo hacemos llegar información relevante a las familias, pero también a todos los miembros de la comunidad educativa. Y las acciones, como les decía, son recomendaciones. Mencionamos 5 que se implementan a través
de actividades en 3 momentos, ¿no? Mayo, última semana de julio, 1 de agosto y octubre. Sobre eso, si hay necesidad, la institución podría ampliar esa lista de acciones. Entonces, eso que acabo de mencionar como recomendación lo podemos observar aquí en esta lámina, donde están estos 3 bloques intermedios. Se darán cuenta que las acciones son las mismas, porque no podemos cambiar, ¿no?, las actividades, estas acciones que las implementamos a través de actividades, porque lo que queremos es que también hacer un seguimiento, ¿no? Si yo, institución educativa, trabajo el tema de organización de la comunidad educativa, pues tengo que ser capaz de evaluarme en todo momento, ¿no? Cómo inicié, cómo estuve en el intermedio, cómo cierro el año. Si cambiáramos las acciones, de repente podríamos tener dificultad. ¿Qué sí podemos hacer? Incrementarlas, porque puede haber una situación, necesidad que la escuela necesite, ¿no?, implementar más acciones en estos días. Es permitido. Esto no es una camisa de fuerza, esto es sugerencia con elementos mínimos que la institución debería de implementar. Entonces, otra de las cosas que también nos preocupa, y como tal también nosotros respondemos a las preocupaciones, porque esas preocupaciones se traducen en la cantidad de consultas a través del hilo telefónico, a través de los correos, ¿no?, que nos hacen llegar los especialistas de diferentes partes del país, también directores de instituciones educativas, porque hasta el año pasado, según la norma, teníamos una hoja de ruta donde nosotros, ¿no?, a nivel nacional compartimos también actividades sugeridas para el inicio, proceso y salida, o para el bloque de inicio, el bloque intermedio y de salida de las semanas de gestión. Eso fue el 2020. Este 2025, como se darán cuenta ustedes, tenemos 5 bloques. En este momento, esta asistencia técnica está dedicada al bloque intermedio. El segundo bloque, que corresponde a la última de julio y 1 de agosto. Tiene 5 acciones que implementamos a través, ¿no?, de actividades. Como ustedes pueden observar, nos hemos tomado el trabajo de proponer actividades y productos que podría trabajar la institución, pero no son las únicas. Esta es una propuesta de trabajo, es flexible, pero sí les damos algunos visos de qué es lo que se podría trabajar en la institución educativa, porque queremos justamente, ¿no?, que sea productiva. Y aquí tenemos las 3 últimas acciones, igual también con actividades propuestas. Nosotros, como siempre, estamos compartiendo con ustedes todo el material de los 3 bloques, incluye esta programación de actividades, incluye también la ficha de monitoreo que emplean ustedes, estimados especialistas, y un formato para hacer su balance de medio año, si ustedes consideran a bien emplearlos y les facilita el trabajo. Son materiales que se los mandamos en Excel, en Word, para que estén a disposición de ustedes. Y entonces también es importante algo, ¿no? Estamos hablando de acciones, pero hay dentro de la organización de la institución educativa tenemos a los 3 comités de gestión escolar. Estos comités, ¿no?, tienen que también en este momento del año, que es, pues, ¿no?, el primer semestre, el tercer bloque de semanas de gestión, deberíamos de ir también haciendo un recojo de información de cómo han implementado a través de actividades las funciones que tienen. Entonces, en esa mirada se ha propuesto, ¿no?, algunas recomendaciones. ¿Por qué yo no las detallo? Porque estas son láminas que se han empleado en sesiones anteriores. Entonces, lo único que hacemos es una manera de recordación que también los comités de gestión pedagógica tienen que organizar la información, las acciones que han desarrollado en la institución educativa. Entonces, eso es importante, ¿no? Igual tenemos al Comité de Gestión del Bienestar, mi colega Tania, que me antecedió, justamente propuso y compartimos con ustedes una propuesta de balance con todo lo que tiene que ver el tema de gestión del bienestar. Entonces, eso también esta tarde nos compartimos, y aquí me queda un poco. ¿Por qué me voy a detener aquí? Les decía yo que tenemos información tanto de los resultados de la ILE de 2024 y tenemos también resultados de el monitoreo de las prácticas pedagógicas. Me voy a detener en esta segunda información, donde entre muchas tenemos una, donde nos habla solamente en el punto de la convivencia escolar en la institución educativa. ¿Por qué invitamos a este
a nuestra especialista de convivencia escolar. Según este estudio realizado en 3.253 instituciones entre el mes de mayo a noviembre, el 49.8% de instituciones educativas en el tema de convivencia escolar es tendencia. Se encuentra en proceso el 35.1%. Si nosotros sumamos estos dos grupos, estamos hablando que el 85% de instituciones no logra de manera efectiva la convivencia en la institución educativa. Ese es el motivo de cambiar un poco, ¿no?, la exposición y la presentación de este bloque. Asimismo, cuando hablamos de convivencia, tenemos que hablar también del reglamento interno. Y resulta que 11% de las instituciones de 3.253 no lo tienen. Y el 32% lo ha elaborado sin el aporte de la comunidad educativa. Y un 57% tiene reglamento interno, identifica los casos de violencia, pero tampoco está construido con toda la comunidad educativa. Entonces, una cosa de la que hemos venido hablando, no solo en esta asistencia técnica, sino de forma permanente, es cómo los instrumentos de gestión se construyen desde el inicio en forma conjunta, representada y organizada por la comunidad educativa. Y ahí están, los números no mienten, los resultados no afloran, salen, y una vez más estamos, ¿no?, en esta situación de irnos diciendo datos, pero lo importante aquí, más allá de los datos, es qué hacemos. ¿Qué hacemos, no? Que desde, como les decía, el rol que tiene cada uno, podamos nosotros ir viendo, ¿no?, cómo vamos generando cambio. Y aquí lo estoy viendo el aspecto pedagógico, que claro, evidentemente esta es la Dirección de Gestión Escolar, no lo debería de mencionar, pero igual lo hago. En este monitoreo de prácticas pedagógicas, cuando se habla de que el docente debería de acompañar al estudiante, ¿no?, en el desarrollo, construcción de sus aprendizajes, estamos en el 1%. 1%, estimados. Estamos en proceso y en inicio, más del 90%. Entonces, eso es preocupante. Mucho más preocupante es si ya de por sí no hay esa práctica del docente de acompañar al estudiante, mucho menos para la retroalimentación efectiva. También solo hay 1% en forma efectiva que el docente realiza retroalimentación. Y más del 90% se ubica en el nivel de inicio y proceso. Eso es lo que ocurre, eso es lo que está sucediendo en las aulas del país, en las instituciones del país. La pregunta es, nuevamente, como bien nos decían los responsables de este trabajo, de esta investigación, cada año más o menos las cifras no han cambiado. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ahí hablamos de responsabilidades, sobre todo esta tarde con ustedes, estimados especialistas, que hay algunos mensajes puntuales que tienen que llegar a la institución educativa. Primero, ¿no?, que ustedes son los que brindan el soporte, ¿no?, la asistencia técnica en temas, ¿no?, de gestión escolar, justamente para eso se los brindamos. Y les brindamos recursos, tienen ustedes también las grabaciones a disposición, ¿no? Y otra de las cosas que también es necesario es que se aproveche, ¿no?, y ustedes como mujer poder facilitar estos espacios, recursos, equipos, para que de alguna manera el trabajo colegiado sea efectivo. Entonces, hay muchas estrategias que se pueden emplear. Pero mi mensaje en este momento, aparte de las responsabilidades que ustedes tienen, es justamente hacer llegar 2 o 3 cosas puntuales. Instrumentos de gestión construidos de manera conjunta, participativa y representativa. La convivencia, no podemos hablar de generar construcción de aprendizajes cuando la convivencia es inadecuada, ¿no? Y las normas de convivencia de la institución, lo he dicho infinidad de veces, no son carteles que se pegan, se pueden consensuar, se implementan a través de actividades. Y ahí están los resultados. Lo que quiere decir que tenemos que seguir incidiendo,
¿no? Sobre estos que en general afectan la, digamos, convivencia. Y finalmente, en el tema de planificación, que ya tiene que ver con instrumentos de gestión en general, ¿no? Tenemos un 13.5 en inicio y un 65.2 en proceso. Si lo sumamos, estamos hablando del 80%, que también, ¿no? Quisiéramos que ese por lo menos 65% que esté en proceso pase, ¿no? A un nivel efectivo en sus instrumentos de gestión. No estamos tan mal, pero tampoco es lo ideal, ¿no? Una buena planificación hace que una institución logre, ¿qué cosa? Sus objetivos. Una institución que no planifica su mediano plazo, que no tiene un horizonte claro, simple y llanamente va a hacer muchos esfuerzos que no les va a traer los resultados que desean. Una comunidad educativa que no está sensibilizada y que no está organizada va a hacer que haya muchos esfuerzos de un grupo pequeño y no de toda la comunidad. Entonces, ese es mi mensaje. Yo les agradezco la posibilidad esta tarde de poder escucharnos y yo espero que haya algunas preguntas que ustedes puedan dejar para nosotros pasar a responder. Cualquier consulta adicional sobre el tema, ahí les comparto el correo, que estamos siempre gustosos de atenderlos. Gracias. Retornamos, vamos a pasar nuevamente a esa sección que es para responder las consultas que ustedes tienen. Una de las cosas que me están preguntando es que quisieran tener acceso a resultados de aprendizaje de IB. Bien, también tenemos que tener en cuenta que los resultados de la N que tenemos, ¿no? Cuarto grado como evaluación censal y a sexto grado como evaluación muestral. De tal manera, habría que ver cuáles los grados que le interesaría, pero sí es cierto, ¿no? Hay algunas limitaciones en cuanto a la distribución de estos resultados, que directamente sí llegan a los directores de las instituciones educativas donde se han aplicado. Pero una buena noticia, nosotros en el mes de julio tenemos las asistencias técnicas articuladas con los especialistas de las direcciones regionales del país, que van a ser en 4 sedes, y el primer día, el primer tema, al igual que hoy, va a ser los resultados de la ENGLA. Y ahí sí, por región, va a haber información más detallada y específica. Confiemos, ¿no? Que luego los especialistas puedan compartir con las provincias. Y en el peor de los casos, si aún tuviera que asistir, estimado especialista, con su pregunta a través de mi correo electrónico, lpaucarcaja, yo gustosa hago la gestión para ver cómo podemos resolverlo. Con respecto sí, pues esta es una pregunta para hubiera sido bueno que lo hubieran proporcionado o hecho en el momento que estaban nuestros especialistas de la UMC, porque hablan, ¿no? ¿Por qué los intervalos previo al inicio y proceso son mayores a la diferencia de satisfactorios? Evidentemente son los resultados, ¿no? Estos, los intervalos no tienen que ver mucho, por cuestiones, digamos, de parámetros, ¿no? Simplemente son los resultados que se obtienen. Pero mayor precisión, vuelvo a insistir, podría habérselo dado al especialista responsable del UMC. Igual vamos a trasladar, vamos a hacer esa consulta, si tenemos sus datos, o nos puede escribir el correo, nuevamente insisto, para poderle responder y usted quede satisfecha con la consulta que nos realiza. Y finalmente, el tema, pues siempre, ¿no? El tema de los instrumentos de gestión. Claro, en las UGELs tenemos los áreas, el área de gestión pedagógica, el área de gestión institucional. ¿Cómo se han organizado las UGELs en el país? Pues hay muchas formas distintas, ¿no? Pero parece que todavía persisten, creo que eso es por inclusión o por su manual, no lo sé, que el área de gestión institucional mira instrumentos de gestión. ¿Qué instrumentos de gestión? El PI, el PAT y el reglamento interno. Y el proyecto curricular lo ven los especialistas de gestión pedagógica. Sin embargo, a esta asistencia técnica han sido invitados tanto los especialistas de gestión pedagógica y gestión institucional. Siempre lo hemos hecho. Si ustedes revisan nuestros oficios, la invitación es para ambos, porque sabemos que tienen responsabilidades. Entonces, no es un tema de irnos
quién lo tiene que asumir, sino más es una organización interna dentro de la UGEL. Cómo lo van a asumir, cómo van a participar de este tipo de asistencias, para luego también hay una responsabilidad. Cómo llega el mensaje a los directores, que es lo que más nos interesa. No tenemos más preguntas. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su participación, por las preguntas. Quedan algunas dudas, insisto, tenemos un correo que yo, gustosa, voy a gestionar la respuesta. Al menos nos hemos quedado con 2 preguntas. Muchísimas gracias. Buenas tardes.